Buenas noches, mi nombre es Mariela Robles y en este momento voy a presentar la interpretación de las corrientes académico-militantes entre los años 50 y 60 que ocurrieron en América Latina como contextos históricos relevantes. Entonces, ¿qué características destacarían sobre la revolución que existió en Latinoamérica y el Caribe a mediados del siglo XX en distintos países y con distintos contextos, ¿no? Bueno, los autores que hemos analizado nos muestran que existen similitudes y particularidades en cada una de las revoluciones existentes entre los procesos revolucionarios en todos los países latinoamericanos. Y vamos a tomar como ejemplo los casos de Cuba, Nicaragua y México. Sus orígenes nacieron por condiciones socioeconómicas de alta vulnerabilidad para las poblaciones y una crisis política que se podría decir que fue insostenible y que tenían en común contextos de movilización de sectores sociales en la lucha por alcanzar el poder como respuesta a distintas injusticias sociales. Las condiciones socioeconómicas en estos tres países hicieron surgir esas revoluciones, las dictaduras que en ese momento se encontraban en cada uno de los países. Por ejemplo, en México, el gobierno de Porfirio Díaz, en Cuba, el gobierno de Fulgencio Batista, y en Nicaragua el gobierno de Somoza, que eran dictaduras que presionaban y levantaban al pueblo por el nivel de dominación y de autoritarismo que ocupaban, y también porque eso generaba una alta desigualdad social y explotación. Bien, la desigualdad y la pobreza existente, la redistribución inequitativa de la riqueza, que marcaba una alta brecha entre el sector campesino y trabajador, versus los sectores burgueses que contaban con altos recursos y poder, tanto en el Estado como en el dominio de los países distintos, provocaba una desigualdad bien marcada, que en aquel tiempo desencadenó en la insurrección popular. Esta desigualdad, basada en la explotación de la clase obrera, guardaba una estrecha relación hasta el día de hoy, con la economía dependiente que tenía estos países y toda Latinoamérica al subordinarse al capital extranjero, en especial a los Estados Unidos. De allí proviene el nombre de imperialismo, que en aquel tiempo los pensadores lo denominaban, ¿no? Esto limitaba el desarrollo económico autónomo de los países latinoamericanos y esta economía primaria agrícola, sobre todo, generaba conflictos internos entre las clases dominantes y la clase campesina, sobre todo. Entonces, esto es lo que le caracterizaba a la lucha por el poder en aquel tiempo. Y esto facilitó el surgimiento de movimientos revolucionarios organizados en torno a querer su liberación. Entonces, entre las particularidades que podemos señalar en cada uno de estos países, tenemos el caso de México en primer lugar, en donde el protagonismo de esta revolución fue el movimiento campesino, bajo la demanda de reformas agrarias que permitan un reparto y una redistribución de las tierras y que logren romper con los latifundios existentes en ese momento. Este proceso contó con la participación de diversos líderes, como por ejemplo Francisco Villa, Emilio Zapata, que fueron líderes del Frente Revolucionario, y Lázaro Cárdenas desde la presidencia, que apoyó las reformas agrarias en aquel tiempo. Pero también quiero destacar, aunque no lo mencionan los textos sugeridos, que hubieron mujeres generales en la revolución que, bueno, también tuvieron un protagonismo muy importante y un aporte valioso a la Revolución Mexicana, como por ejemplo el caso de Valentina Ramírez. En el caso de Cuba, en el caso de Cuba sobresalieron liderazgos como el de Fidel Castro, que desde un frente revolucionario contó con el apoyo de toda la masa de pueblo cubano y tuvo un triunfo relativamente rápido sobre la dictadura de aquel dictador de ese tiempo, Fulgencio Batista. Implementó en el corto plazo cambios sociales y económicos profundos, nacionalizó la industria y permitió el reparto de la tierra, iniciando un proceso económico muy importante y mostrando la opción colectiva como alternativa frente a los monopolios económicos. Y se puede mencionar otros personajes también importantes que participaron en esta revolución, como Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, y también mujeres valiosas que muchas veces la historia olvida mencionarlos,
como Vilma Espín, María Antonia Figueroa, Acela de los Santos y Gloria Cuadras, que también participaron en esta revolución. No se nombran en los textos sugeridos, pero he elegido ponerlas también aquí como reconocimiento a su lucha. En el caso de Nicaragua, el revolucionario Augusto Nicolás Sandino, que luchó contra el ejército de ocupación de los Estados Unidos, le puso el nombre a la revolución de Nicaragua en este país y bueno, el enfoque principal que se centraba en la justicia social. La revolución sandinista centró mucho la lucha contra la dictadura de la familia de los Somoza y buscó establecer un gobierno de justicia social una vez alcanzado el poder. Y también tuvo otros personajes importantes como Carlos Fonseca Amador y mujeres como Blanca Arauz, Dora María Telles o Nora Astorga. Y también se debe mencionar uno de los personajes importantes de esa revolución, que era Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, que conforme pasaron los años, pues se podría decir que desfiguró la revolución de Nicaragua y hoy en ese país se vive una historia muy diferente a los principios que guiaron la revolución original. Estos hechos históricos en su conjunto nos muestran la lucha continua por la justicia social que hubo en nuestra región latinoamericana y su autodeterminación. Bajo realidades altamente complejas y con desafíos postrevolucionarios que se cumplieron en distinta medida en cada país y en cada contexto, no siempre siendo positivas, y demostrando que la independencia económica está supeditada al control de los capitales extranjeros con suficiente poder económico como para deshacer lo alcanzado históricamente. Pero bueno, una de las teorías o de los pensamientos que mayor influencia tuvieron en ese momento fue la teología de la liberación. Esta teología de la liberación pues tuvo algunos principios importantes que la guiaron, como por ejemplo, en primer lugar, este compromiso de la praxis liberadora, y en donde la iglesia tuvo una influencia muy fuerte desde aquellos sacerdotes que optaron por un pensamiento alternativo, ¿no? Enfatizaban la necesidad de una acción comprometida basada en la práctica pastoral liberadora. ¿Qué implicaba esto? Que las comunidades cristianas se organicen para reflexionar y actuar sobre problemas sociales y económicos concretos que afectaban a los pobres, con la intención de promover un cambio real desde sus propias realidades. También tenemos el principio de la conversión estructural. Esta aboga por una conversión tanto en el interior de las iglesias como en el ámbito social, que implicaba la necesidad de una nueva eclesiología que se vuelva más inclusiva y que busque cambiar la estructura social que por ese momento perpetuaba la opresión y la exclusión. También hablaba sobre la resistencia cultural y pluralismo en la teología de la liberación. ¿Qué significa esto? Que la resistencia cultural en momentos de homogeneización era necesaria. La promoción del pluralismo ético, cultural, religioso, ese respeto a cada una de las entidades existentes en Latinoamérica como una fortaleza que puede ser aprovechada para crear un tejido social más justo y diverso. También se propuso entre sus principios la integración de las ciencias sociales, es decir, la adopción de todos aquellos pensamientos que iban surgiendo en América Latina, en donde se nutra de todo este bagaje de pensamiento para entender y abordar las realidades complejas que existían en ese momento y que eso permitiría análisis más adecuados y una respuesta más efectiva a las injusticias sociales. Es decir, esta teoría de la teología de la liberación buscaba ante todo la transformación social en la región. La ecoteología implicaba empezar a pensar en la crisis ecológica y esto se ha mantenido hasta el día de hoy. La ecología permite conectar la liberación social con la justicia ambiental, promoviendo un enfoque integral que sea consciente del entorno. Es decir, aquí se estaba consciente dentro de este pensamiento que hay mucha relación entre esta explotación a los recursos naturales que se provoca desde el capital con la pobreza y la injusticia social también. Y por último, en la ética de la liberación, perdón, penúltimo, en la ética de la liberación se plantean nuevos modelos de espiritualidad y de ética que respondan
ya no solo a un, mm, a una espiritualidad superficial, sino que se asienta en las necesidades de los oprimidos, llamando a vivir el Evangelio en contextos de deshumanización, promoviendo una forma estructural que le denominan la confrontación del pecado estructural. Estos autores explican esta temática desde el tema de una ética de la praxis y de el actuar desde la justicia social. Y bueno, el último principio es la incorporación y la transformación social, que resume los principios anteriores, señalando que se debe promover una visión integral de justicia y de dignidad humana. Los textos sugeridos también mencionan autores importantes que han aportado al pensamiento latinoamericano y que voy a mencionar a continuación. En primer lugar, tenemos a Gustavo Gutiérrez, reconocido como uno de los fundadores de la teología de la liberación, y que plantea como idea central la relación entre la fe y la liberación. Propone que la teología debe partir de la relación de los pobres y oprimidos, que las prácticas cristianas deben involucrar la lucha activa por la justicia social y la transformación de las estructuras que perpetúan la desigualdad. Eso es muy revolucionario para esa época, aunque ahora suene muy común. En esa época esas ideas causaron la persecución de los sacerdotes promotores de la época, ¿no? De la teología de la liberación. Bueno, otro pensador también, un filósofo que habla en general, que da un aporte, digamos, general a la epistemología latinoamericana, es Enrique Dussel. Este filósofo, que ha trabajado extensamente en la filosofía de la liberación, cuestionando esta visión eurocéntrica y ofreciendo una perspectiva desde las experiencias y las luchas de los pueblos latinoamericanos, bueno, está enfocado en filosofar desde la periferia y la experiencia de los oprimidos. Entonces, él promueve desde una filosofía latinoamericana que la filosofía no empieza desde el ego, sino de que se nutre desde la praxis de la liberación. Es decir, que busca comprometer la realidad desde las experiencias de aquellos que han sido históricamente marginados. Luego tenemos a Immanuel Levinas, que nos plantea su pensamiento sobre la alteridad y sobre la ética. Está influido en el desarrollo de la filosofía también de la liberación, porque busca reinterpretar sus ideas dentro del contexto latinoamericano, enfocándose en la dimensión social y la política de la pobreza. Aunque su enfoque original se centraba en la ética de la alteridad, su trabajo es reinterpretativo en el contexto latinoamericano desde el hecho de abordar los temas de pobreza y de opresión. La idea central de él es la alteridad, que significa el otro, es decir, debe ser considerado el otro desde su dimensión social y política, y esto implica una responsabilidad ética hacia los más necesitados. Esto también implica considerar aquella diversidad que existe en América Latina, pueblos y nacionalidades, mujeres, afrodescendientes, etcétera. Todos, todos aquellos otros que la historia y el sistema olvidan siempre. El texto también menciona a Augusto Salazar Bondi, que contribuyó al pensamiento latinoamericano desde la búsqueda de una identidad propia que desafía la economía cultural eurocéntrica, ¿no? Su idea esencial es que la filosofía debe ser un vehículo para comprender y expresar la singularidad de las experiencias latinoamericanas. También tenemos a Javier Zubiri, que aporta con un enfoque que interpreta la relación entre la realidad y el sujeto, enfatizando la importancia de la experiencia de la comprensión del mundo. Su filosofía se articula en torno a las necesidades de reconstruir un pensamiento desde las realidades concretas que tenemos aquí en América Latina. Tenemos también Karl Otto Appel y Paul Ricoeur, ambos autores que tienen una perspectiva de diálogo entre la teología y la filosofía contemporánea, promoviendo la idea de la reflexión filosófica que debe ser relevante y contextualizada, considerando la interioridad de experiencias humanas y de la historia cultural. Ahora bien, el texto menciona a esos autores y yo he elegido
También mencionar a mujeres importantes en el pensamiento y en la construcción de una epistemología latinoamericana, porque también han hecho aportes relevantes. Entre ellas tenemos a María Luz Lima, que es una teóloga y filósofa chilena que ha trabajado en el ámbito de la teología feminista y la teología de la liberación, enfocándose en la experiencia de las mujeres en contextos de pobreza y de opresión. Tenemos también a Elsa González, intelectual y activista argentina, que estuvo involucrada en la producción teórica sobre filosofía y teología de la liberación también, especialmente relacionado con los derechos humanos y la justicia social. Tenemos a Nelly Richard, crítica cultural y autora chilena, que tiene un trabajo centrado en la relación entre la cultura y la política en el contexto de todas estas luchas sociales también. Marta Nussbaum, Susana Freire, Silvia Patricia González, Ana María de la Fuente, que se enfocan también en estos temas de ética y filosofía política en el contexto de la liberación que se vivía en ese momento en América Latina. Y cuando hablamos de liberación y de filosofía libertaria, hablamos de una libertad colectiva, de una libertad pensada en todos. Con una frase que se puede destacar, la libertad es para todos. Si uno no tiene libertad, a todos nos afecta la libertad. Entonces, eso es lo que puedo plantear en torno al pensamiento latinoamericano y las grandes revoluciones que surgieron en el siglo XX. Y muchas gracias.